Oscar iba a dar ahorita una información, o iba a referirse, supongo, no lo llegó a hacer, a unas declaraciones que está ofreciendo en el día de hoy, está en los diarios, José Ignacio Paliza. José Ignacio Paliza es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, es el ministro de la presidencia, es un funcionario muy activo, sobre todo en los últimos tiempos, que el presidente de la República está utilizando para que le representen algunos consejos, está llevando la voz del gobierno en temas importantes. Le ha tocado, por ejemplo, estar opinando mucho recientemente sobre las soluciones que el gobierno está tratando de dar al tema del transporte, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Ha estado muy activo en la parte política en su condición de presidente del PRM, de modo que es una figura clave en el ajedrez que hoy desarrolla el presidente de la República en su condición de presidente. Está informando, bueno, dice varias cosas. Una de las cosas que dice que la prensa destaca en el día de hoy es la relativa a las aspiraciones a la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Moderno, y creo que hace un enfoque que la gente no maneja. El enfoque que hace José Ignacio Paliza es un enfoque distinto al que los medios plantean y que se discute en comentarios, en artículos de opinión, sobre la importancia que damos frecuentemente al tema de la aspiración dentro del Partido Revolucionario Moderno o dentro de los partidos, pero digo dentro del PRM porque el partido que gobierna hoy es el PRM. Por tanto, las cosas que ocurren a nivel de aspiración es más llamativa. Este partido, como nosotros comentamos en su momento, inició, no fue el PLD, no fue el Partido Fuerza del Pueblo, no es el Partido Reformista, casi inexistente, igual que el PRD, casi inexistente, los que iniciaron campaña de tiempo. Es el partido oficial, el PRM, quien después de una convocatoria que hace el presidente de la República en transición, antes de haber asumido como presidente reelecto, el presidente convoca a los llamados presidenciables del PRM, y de ahí para acá se desataron los demonios en el partido oficial hasta que el presidente de la República decidió parar el tema. Y paró el tema porque obviamente había alentado a la oposición política del país a que igual comenzara campaña anticipada, y al día de hoy el PRM paró la campaña, por lo menos públicamente no se siente, no se advierte esa campaña que desarrollaba el partido a través de los aspirantes a ser candidato a la presidencia, incluso hasta reuniéndose periódicamente con el presidente para afinar la línea de acción de cada proyecto al interno del PRM. Pero no se ha detenido la oposición sigue campante y sonante bajo cualquier argumento, visitando comunidades del interior, opinando en la capital de la República. Lo hace Danilo Medina, lo hace Leonel Fernández, que son los partidos más importantes de la oposición política hoy día. Pues lo que planteaba José Ignacio, y que digo que es un asunto que no necesariamente maneja la prensa, es sobre cómo el PRM ve el tema. Y el tema no es si los presidenciables del PRM que están en el gobierno deben esperar que el presidente le cambie, sino que él dice que ellos deben poner días y horas para irse del gobierno. Parecería, en el enfoque que le hemos estado dando, que son más importantes los aspirantes que el gobierno. O sea, la forma, fíjense ustedes lo que estoy diciendo, la forma en que lo hemos estado manejando es que la importancia está en quienes están aspirando a ser candidatos a la presidencia de la República por el PRM, y no en la manera en que el gobierno debe cuidarse como unidad para hacer una labor fundamental, que es la de gobernar adecuadamente la República Dominicana. Ese es el tema, o ese debe ser el tema. ¿Qué hace o qué no hace el gobierno dominicano para satisfacer las expectativas que tiene la población sobre un buen gobierno? ¿Qué puede hacer el gobierno en materia de la energía eléctrica, que estamos en momentos críticos, muy críticos, generando, como decía anteriormente, movimiento de protesta en diferentes puntos del país y generando preocupación del presidente de la República, que obviamente se ha preocupado y ha estado tomando medidas, algunas de ellas muy críticas, como por ejemplo la de liberar de procesos de compras y contrataciones para el sector eléctrico, que ha generado mucha crítica, muchas reacciones ha tenido esto en toda la población, en diferentes sectores de la población. Entonces, José Ignacio trata el tema, y yo creo que es como el gobierno debería enfocarlo. ¿Qué es más importante? ¿Quién es el candidato del PRM para el 28
o cómo queda el gobierno dominicano en función de la responsabilidad que le atañe después de haberle escogido al PRM y al presidente Abinader como gobierno para el 24-28. Y un asunto que trata además es sobre el retiro que está convocando el Partido Revolucionario Moderno para Jarabacoa este fin de semana. Importante que el PRM se junte. El PRM es un partido nuevo, es un partido joven, o digamos que lo que ha devenido en ser el PRM, que era la vieja Alianza Social Dominicana del doctor José Rafael Abinader, padre del presidente Abinader, ha venido a ser ahora el Partido Revolucionario Moderno, pero es evidente que al Partido Revolucionario Moderno le han ocurrido cosas, hay niveles importantes de insatisfacción que han expresado porque entienden que el presidente ha estado favoreciendo a figuras fuera del partido en la designación o en el gobierno. Entonces, ese tipo de cosas tiene que verse cómo maneja el PRM el tema de la corrupción administrativa, cómo el PRM orienta a sus ciudadanos que están en el gobierno, a sus compañeros que están en el gobierno, para que cuiden la manera de actuar, para que no se vean en los espejos que hoy se ven lo que han sido señalados como responsables de la comisión de actos de corrupción, tanto del gobierno o de los gobiernos anteriores como del presente gobierno. Me parece que es importante ese alto que está poniendo el PRM para sentarse y reflexionar entre ellos sobre el presente y el porvenir del país y del partido. Sí, yo creo que coincido contigo plenamente en ponderar esa parte. Eso es a lo que me voy a referir, la advertencia que hizo Paliza sobre los tiempos de salir del gobierno para los aspirantes. Pero yo aprovecho el enfoque que le das para referirme a otra cosa, o sea, que tiene que ver con esto, y es el hecho de que el presidente se esperaba, y yo creo que él ha sido reiterativo cuando le preguntan de los cambios, a veces es un poco cansón, pero él siempre dice que cambio puede cuando sea. Pero hay algo, y es que la expresión esa constante de preguntarle sobre cambios es un reflejo de una expectativa ciudadana. Porque hay una realidad. Los segundos periodos consecutivos son peligrosos. Eso es histórico, eso es lineal. No fue diferente antes, ni el antes más lejos, ni el antes más reciente, ni es muy diferente ahora. Son complejos. Porque, y lo hablábamos en estos días, hay mucha gente que entiende, bueno, el presidente se va, yo tengo que dejar mi problema resuelto. Y se pone creativo. Por eso le hace la advertencia del tema del decreto eléctrico. Pero también, así como el SENASA, y fíjense que dicen que era un secreto a voces, confieso que nunca lo escuché, pero después que eso se destapó, la cantidad de gente que ha salido a decir, pero eso lo sabe todo el mundo, creo que no ha pasado todo, ¿verdad que sí? Yo digo, hay otros secretos a voces que yo estoy escuchando, de otras instituciones, que también están generando ruido la actuación de algunos incumbentes. Y el presidente, entiendo, debería mirar hacia algunas áreas que le generan ruido y promover cambios, promover gente nueva en algunas posiciones. Sobre todo gente que tiene tal vez todos los 5 años y a veces se acumulan prácticas, generan debilidades que a veces no son ni siquiera propias de las cabezas, sino parte de estructuras que les rodean. Entonces, yo creo que con los cambios, aunque fueron muchos e importantes, y el presidente lo dice con razón, educación, obras públicas, salud no hace mucho tiempo que se cambió, Hacienda, o sea, ha habido cambios importantes, pero también, de alguna forma, en la sociedad se quedaron expectativas inconclusas. Y tal vez por eso le preguntan tanto al presidente por eso. Yo creo que él debería ver cómo reenfoca y renueva un poco, ya sea ahora, cuando salgan los aspirantes, pero renovar un poco más profundamente su gobierno de cara al último tramo, para incluso blindarse con aspectos que pudieran resultar en escándalos posteriores de corrupción. Porque reitero, así como un secreto, era supuestamente un secreto a voces en SENASA, hay otros lugares
que me dicen que también hay secretos a voz. Y algunos lo he escuchado yo. Bueno, yo pienso que eso tomó un camino que el tratamiento que se le ha dado al caso de Senasa deberá y tendrá que dársele a todos. Y me parece que eso no tiene devolución. Yo he estado cada vez viendo con detalles el X, el Twitter del presidente Abinader. Que dicho sea de paso, he escuchado ahí algunos funcionarios que dijeron que eso se podía decir, pero de otra forma. No, creo que esa es la forma de Abinader. Yo tengo amigos, pero no cómplices. Al decir eso, eso no solamente debería ni va a aplicar para Senasa. Esos otros ruidos ahora han encontrado un camino, que el camino de la justicia al que está haciendo lo mal hecho es lo que corresponde. Y me parece que no habrá espacio para unos sí y otros no. Obviamente, en caso de que existan. Y en estos manejos de la cosa pública se está demostrando que hay sus desvíos. Y lo importante es que se haga ese proceso de saber, de corregir y de llevar a la justicia a quien comete alguna indelicadeza de esta naturaleza.